buenas tardes y ante todo muchas gracias por haberme invitado no solamente a un acto o a una charla, quisiera que fuese más bien una charla con intercambio de opiniones, sino a un nacimiento sin bautizo. O sea, no sabía yo que venía al nacimiento de de Asturias laica. Creo que no va a ser bautizada, pero bueno, celebramos un acontecimiento que es muy importante, porque muchas veces las pequeñas cosas o los pequeños pasos alcanzan unos objetivos imprevistos, incluso para aquellos que asisten al momento fundacional o aquellos que han puesto en marcha la iniciativa. Bueno, yo por mi edad he intervenido en muchas charlas. La verdad que es que me has abrumado, Sonia, con la presentación. Yo no esperaba tanta carga histórica, volviendo hacia atrás, de todas mis actividades, que son muchas y que espero que sigan siéndolas. Porque creo que efectivamente pues, una profesión como la mía, de jurista, pues tiene un espacio de actuación que está suficientemente acotado por las leyes, por las normas, por los usos, pero deja espacio suficiente para que podamos pues, trasladar a otros espacios pues, aquellas experiencias que adquirimos en el día a día de la actuación ante los tribunales. Y todo está en las leyes. Comenzamos con una cita del Quijote, y inmediatamente se me ha venido a la mente otra frase clásica del Quijote: con la Iglesia hemos topado. Evidentemente, esta expresión ya acuñada tiene un significado. Bueno, el Quijote, nadie discute, es un libro universal, pero creo que en pocos sitios o en pocos países tendrá el significado de esa expresión: con la Iglesia hemos topado. No creo yo que la traducción japonesa del Quijote les suscite muchas cuestiones esta expresión, que para nosotros es nuestra historia, y yo diría incluso la historia de nuestro fracaso. Nuestro fracaso histórico, porque hemos llegado tarde, como siempre, a muchas cosas, y cuando ya creíamos que habíamos llegado a tiempo, pues vino una reacción que coincide exactamente con la fecha de mi nacimiento, que dicen algunos que terminó en el año 75 con la muerte del dictador, pero que creo que no es una realidad, que sigue muy arraigada, yo no sé si políticamente, pero sí, sin duda sociológicamente, en la sociedad española. Ha dicho José Luis Iglesias una cosa muy importante. Podemos hacer un debate filosófico, un debate académico. No sabía que había estado en la Universidad Libre, me imagino con Ignacio Sotelo, había coincidido efectivamente allí, pero eso nos alejaría de algo que es esencial. El laicismo se ha construido a impulsos políticos. No ha sido que una religión se haya venido abajo por sí misma o que se haya abandonado, sino que es algo que es una tarea que ha correspondido a los políticos. Y que ha correspondido a los políticos después de unos periodos históricos que, aunque sea rápidamente, conviene repasar cómo empieza, no en la época del nacimiento de Jesucristo, sino mucho más tarde, ya en el siglo IV y en el siglo V, a institucionalizarse la Iglesia en su versión católica y después romana con el Estado. Todo el mundo, todos los estudiosos de este fenómeno lo centran en el famoso episodio de Constantino, antes de decidirse a
era su objetivo, tenía serias dudas sobre si iba a conseguirlo, porque tenía enfrente a un ejército disciplinadamente formado, y dicen que se le apareció un personaje por la noche y que en sueños le anunció que con este signo vencerás. No hay acuerdo si el signo era la cruz latina o el lábaro que por cierto después se reproduce en la iconografía del nazismo con mucha espectacularidad, pero lo cierto es que, aliviando, parece que se lo tomó en serio. Como no tenía nada a mano, se le ocurrió que los escudos de los soldados se pintasen la cruz, venció, llegó a Roma, y a partir de ahí, yo no sé, sería interesante conocer cuál fue la realidad, pero Constantino debió pensar, esto de estar aliado con alguna religión parece bastante rentable. Y desde entonces, pues ya la historia de Europa, Carlomagno, en fin, como representante, Carlos V, todos los reyes franceses, los reyes españoles, pues hacen una hermandad, una simbiosis casi con la Iglesia Católica, a la que unen indisolublemente a sus políticas. Pensemos, por ejemplo, que nuestra misión en América fue fundamentalmente evangelizar, por lo menos eso dicen las historias clásicas. No se iba allí a desarrollar industria, no se iba allí tampoco a aprovechar las potencialidades que tenía esos países. Se aprovecharon de las potencialidades mineras, del oro, etc. Pero, en definitiva, todo estaba unido a la evangelización. Esto sigue avanzando, es un fenómeno europeo, no es un fenómeno exclusivamente español. No olvidemos que, muchos lo han olvidado, que la famosa frase de que la hija predilecta de Roma, de la religión católica, es Francia, no es España. España estaba en un segundo lugar. Francia era la hija predilecta del Vaticano. Y llega un momento en que pues, esa simbiosis se rompe en Francia concretamente por el impulso irrebatible dialécticamente de la Ilustración. No fue un impulso bélico, sino simplemente unos autores que con sus escritos y con sus libros fueron desmontando todo ese armazón que se había construido entre el Estado como organización que ostentaba la fuerza y la Iglesia como organización que suministraba pues una cierta auxilio, una cierta dosis de ideología en este sentido impregnada de los principios del cristianismo. No olvidemos que el Concilio de Trento, interviene el emperador, o sea que no es una simple reunión como el Concilio Vaticano II, en el que ya no hay representantes de los poderes terrenales. Y es la Ilustración la que rompe esta dinámica, y a partir de entonces ya se puede empezar a hablar pues, de laicismo o laicidad. Es curioso cómo se han aprovechado de la semántica algunos que no tienen otros argumentos que rebatir y repudian la expresión laicismo como una militancia anticlerical, lo cual no es cierto, como acaba de decir José Luis, no es una militancia anticlerical. En cambio, admiten la laicidad como expresión semántica de menos carga militante que el laicismo. Yo, desde luego, cuando